Entonces, estamos diciendo, sí, entonces estamos diciéndote, bueno, entonces esas cosas raras que tengo, bueno, que pueden parecer raras, ¿no? Que estamos viendo desde hace unos días, como esto de acá. Puede parecer muy raro, ¿no? Pero no es nada de otro mundo. Es, eh, se les conoce como expresiones algebraicas. Sí, entonces, eh, y son cosas que tienen que ver con, pues, la vida cotidiana. Solamente que está así raro porque, este, hay datos que no se conocen. Acuérdense, las letras que se usan son números, vienen siendo números, pero que en ese momento no se conocen, ¿no? Entonces, es eso. Y lo que se hizo, lo que estaba originalmente, pues, es una expresión que estaba larga, y luego se o sea, lo que yo hice aquí fue hacer una versión más corta, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, te dan una ecuación, una expresión algebraica que está larga, tiene un montón de números, un montón de términos, y entonces tú la simplificas, la haces que se quede más pequeña, más corta, ¿no? Para que sea más fácil de resolver. Y además para que no te ocupe tanto espacio ni tiempo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y ayer les había puesto también acá, ¿no? Los ejemplos en los que podríamos usar estas expresiones algebraicas en la vida cotidiana. Por ejemplo, si te dice, por ejemplo, la edad, ¿no? De una persona, la medida de cierto objeto, este, e- el ahorro que vas a tener o la ganancia que vas a tener de alguna venta, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, pero tú no sabes, desconoces el número exacto, ¿no? Entonces, por esa razón, como no sabes el número, pues pones una letra, ¿no? Entonces, como sabes, estábamos diciendo de los salones de clase, las aulas, salones de clase. Este, pues, si tú sabes cuántos alumnos hay en cada aula, pues lo pones, ¿no? Pues en tal aula hay 25 alumnos o 20 o lo que haya, ¿no? Pero si no sé cuántos alumnos hay en los salones de clase, entonces le pongo una letra. Por decir, esto que dice acá B más B más B más B, podría significar 4 objetos, ¿no? Por decir 4 pizzas, vamos a decir, ¿no? Entonces, eso que dice B más B, B más B más B más B más B, podría significar cualquier objeto, por decir una pizza, por decir pizzas, ¿no? Puede ser cualquier cosa, en este caso vamos a decir pizzas. Entonces, hagan de cuenta que una vez una pizza, la otra vez otra pizza y la otra vez es otra pizza. O sea, 4 pizzas, ¿no? Pero que yo no sé cuántos pedazos o rebanadas hay en cada una de esas pizzas. Ahora bien, al ponerse la misma letra, quiere decir que, aunque yo no sé cuántos pedazos exactamente hay en cada una de las pizzas, pero es el mismo en todas. Por eso se puso la misma letra. Porque si fuera diferente, pedazos o rebanadas en cada una de las pizzas, pues se hubiera usado diferente letra, ¿no? Por decir, suponiendo por decir, en tal pizza hay, no sé, 14 pedazos, en otra hay 15, en otra hay 18, 20 o no sé. Entonces, en ese caso, cuando son diferentes cantidades, vamos a tener que poner diferentes letras, ¿no? Por decir, pues no sé cuántas rebanadas hay en esas pizzas, pero lo que sí sé es que en cada una o sea, en todas hay diferente cantidad. Entonces en ese caso, cuando yo lo represente algebraicamente, voy a tener que poner diferentes letras.
Por decir A, puede ser cualquier letra. Puede ser A, B, C, D, ¿no? A más B más C más D. Entonces, cada letra significa el número el número de rebanadas que hay en cada pizza. Ahora, como el número es diferente, entonces por eso le estoy poniendo diferente letra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría? Ahora aquí que me dice B más B más B, o sea, están usando la misma letra. ¿Por qué están usando la misma letra? Porque en cada una de esas pizzas o cualquier cosa que sea, este, hay la misma cantidad. Entonces, en ese caso, por eso se usa la misma letra. Ahora, yo sé que en todas las pizzas hay la misma, no sé cuántas rebanadas hay, pero sé que en todas las pizzas hay la misma cantidad. Ah, no, entonces en ese caso voy a usar la misma letra para todas, porque en todas hay lo mismo. Ahora, yo, como dijimos, podría reducir esto. Esto se supone que es una suma, ¿no? Tendría que sumar, o sea, lo que haya en cada una de las pizzas, que en este caso le estoy representando con una letra B, porque no conozco cuánto es exactamente. Obviamente, cuando ya sepa cuánto es, entonces pues ya quito esa B y le pongo el número, ¿no? Ahora, ¿cómo podrías, esto obviamente yo lo podría, como es el mismo número en cada una de las pizzas, yo podría simplificar la operación con una multiplicación. Acuérdense que la multiplicación es la versión simplificada de la suma. O sea, la suma y multiplicación viene siendo lo mismo, pero eh, la multiplicación es más corta que la suma. Bueno, aunque como dijimos, hay casos donde no se puede reducir la suma. Cuando son diferentes cantidades, no, ahí de plano no se puede. Tiene que ser suma. No podemos pasar a multiplicación, ¿no? Entonces, pero cuando tenemos la misma cantidad que se va repitiendo, que se tiene que sumar varias veces, entonces en ese caso podemos hacer una multiplicación. Entonces aquí, por ejemplo, suponiendo que la b valga cierto número, 8, 14 o no sé, cualquier número que sea, si fuera suma tendría que sumar el 14 más 14 más 14, ¿no? Pero esto se podría hacer simplificar con una multiplicación. Entonces, en lugar de sumar 14 más 14 más 14, mejor pongo una multiplicación que sería 4, porque son 4 pizzas, por 14. Lo cual, si no conozco la, la cantidad si no conozco la cantidad de rebanadas exactamente, yo eso lo podría poner con una letra. O sea, podría poner en este caso 4B, ¿no? Porque son 4 pizzas. Y en este caso la B significa, pues, eh, o sea, significa que no sé cuántas rebanadas hay, ¿no? Si lo supiera, pues pongo el número, ¿no? 14 o cualquier número que sea. Pero si no lo conozco, entonces le pongo una letra. Entonces, es lo que significa esta B. 4B, 4 significa 4 cantidades, 4 unidades de cierta cosa. Es lo que vendría significando el 4. Y la B, cuánto hay en cada una de esas unidades, ¿no? Y como no, en este caso no sé cuánto, entonces le pongo una letra. Y así, con todas las ecuaciones que estuvimos haciendo, es eso mismo, es esa misma situación. Representan este, una operación, pero como no se conoce cierto número, entonces por eso se le pone letra, ¿no? Ahora bien, lo que hicimos también es simplificar, hacer que esa operación que estaba escrita de una forma muy larga
se pase a una versión un poco más corta, ¿no? Con menos términos, con menos operaciones. Como una de las últimas que hicimos, la versión larga exigía que tengamos que hacer 4 operaciones. Teníamos que multiplicar 2 veces y luego creo que teníamos que realizar 2 sumas, algo así. Pero el caso es que me acuerdo que teníamos que hacer 4 operaciones, pero cuando hicimos la reducción de la operación, solo acabamos haciendo una sola operación. Una multiplicación. O sea, en la versión larga teníamos que hacer 2 o 3 operaciones, pero en la versión corta solamente fue una operación, una multiplicación y listo. Entonces, por eso se hace esto, para que las operaciones queden más cortas y sean más fáciles de resolver, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí me estaba mostrando que se puede hacer las ecuaciones, las expresiones algebraicas podrían tener signos de suma o de resta, podrían tener alguna multiplicación allí, por ahí. Recuérdense que ¿cómo podemos identificar la multiplicación? Porque tienen paréntesis, ¿no? Cuando veamos unos paréntesis, quiere decir que ahí hay una multiplicación. Y, claro, y faltó, nos quedamos en la multiplicación, ¿no? Le estaba explicando cómo se va haciendo este proceso de simplificación de una expresión algebraica donde hay multiplicación. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se multiplican los coeficientes y le volvemos a colocar la letra. Y si es la misma letra que aparece en el multiplicando y en el multiplicador, entonces le tenemos que sumar los números que están arribita, que se les conoce como exponentes. Si no hay nada, si no se vean nada, por ejemplo, decimos, pues aquí solo hay una M, no hay nada arriba. Entonces se considera que es un 1, aunque no hay nada, visiblemente no hay nada, pero se considera que es un 1. Entonces, si tengo, por ejemplo, 8M por M, entonces se considera que arriba de una M hay un 1 y arriba de la otra M también hay un 1. Por lo tanto, sería el resultado 8M al cuadrado. 8M, o sea, un 8M y un 2 pequeñito hacia arriba, porque se entiende que se suma el 1 de este y el 1 del otro. Ahora, si tengo, por ejemplo, 8M al cuadrado por 3M, 8M al cuadrado por 3M, por decir. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues sería 8 por 3, 24. Y vemos que es la misma letra, ¿no? En el multiplicador, multiplicando, tenemos M, y en el multiplicador también tenemos M. Entonces, es la misma letra. Entonces, como es la misma letra, tenemos que sumar los exponentes. Entonces, decimos, en la primera M hay un 2. Y en la otra, pues no se ve nada, pero dijimos que cuando no hay nada, pues se toma como si fuera 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá sería 24M al cubo. Va a quedar como 24M al cubo. Entonces, el 24, pues por la multiplicación, ¿no? 8 por 3 son 24. Y pues se vuelve a colocar la M. Y luego se suma el 2, que está arribita, el exponente 2, con el otro exponente invisible de la otra M.
que sería, se toma como 1, ¿no? Por lo tanto, 2 más 1 es 3. Entonces ahí está, 24m cubo, al cubo. Entonces, cuando son las mismas letras, se suman los exponentes. Cuando son diferentes letras, no. Y acá tenemos, si en un lado tenemos m y en el otro lado tenemos h, no se suman los exponentes. Ahora, lo que sí hay que poner las dos letras. No podemos poner nada más una. Tenemos que poner todas las letras que aparezcan en las operaciones, en los términos. Este, o sea, en la expresión algebraica. Eh, y como dijimos, tiene que ser en orden alfabético, ¿no? Entonces, si tenemos 8m por aquí y por acá tenemos 2h, entonces va a quedar como 8 por 2 son 16. Y aquí le pongo, bueno, aquí no voy a sumar los exponentes porque son diferentes letras, ¿no? Una tiene, un es el multiplicador, multiplicando tiene m y el multiplicador tiene h. Entonces no se suman los exponentes. O sea, no vamos a sumar uno de aquí, uno de allá, no. Lo único que vamos a hacer es volver a colocar las letras, que sería en orden alfabético, ¿no? Que sería primero la h y después la m, porque pues si nos vamos en el abecedario, pues así es, ¿no? Primero aparece la h y de último aparece la m. Entonces va a quedar como 16HM. Y si uno tiene letra y el otro no tiene, pues simplemente volvemos a colocar la única letra que tenemos. Si tenemos 8, si tenemos 3K por J, no, perdón, por un número por 4, entonces sería 3 por 4, 12, y pues el 4 pues no tiene ninguna letra, solamente el 3 tiene letra, entonces solamente vamos a poner la K. Y pues tampoco vamos a sumar los exponentes porque pues de hecho se considera que en este caso el 4, no, como no tiene variable, no tiene ninguna letra, entonces se considera que su exponente es 0. Por lo tanto, el único exponente que se considera que tendríamos sería el que estaría arriba de la K, que sería 1. Entonces, pues, entonces no, nada más ponemos este, la letra ya. Entonces quedaría como 3 por 4, 12. Solamente tenemos una K, la volvemos a escribir, listo. Entonces así queda cuando queremos reducir estas operaciones, ¿no? Que tienen multiplicaciones. Entonces así reducimos operaciones que tienen multiplicaciones. Ya dijimos cómo reducimos las que tienen sumas y restas. Las que tienen sumas y restas las reducimos eh, solamente si sus términos son semejantes. O sea, si tienen la misma letra y el mismo exponente. Pero si no son semejantes, no se pueden simplificar. Y se queda así como. Y eso les expliqué por qué es así. Porque si ustedes quieren convertir una suma a multiplicación, solamente se va a poder hacer si los sumandos son iguales. Si tenemos el mismo número en la suma, solamente así se va a poder pasar a multiplicación. Y pues de esa forma, pues reducirse, ¿no? Pero si no es así, si son diferentes números que conforman la suma, son diferentes sumandos, entonces no se puede hacer nada. No se puede simplificar.
no se puede pasar a multiplicación. Entonces, por esa razón es que aquí en álgebra viene siendo lo mismo. Si vemos que son diferentes letras, no se puede hacer nada. No podemos pasar a la multiplicación. Tienen que ser la misma letra para que podamos reducirlo. Y esa reducción significa que la suma la pasamos a multiplicación. Muy bien. Ahora aquí, en este caso de la multiplicación, no importa si son semejantes o no son semejantes, sí se van a poder operar. Ahora, pero aún así, en la multiplicación algebraica, si hasta cierto punto tomamos los términos semejantes, bueno, más que términos semejantes, bueno, sí, tomamos los términos semejantes, pero aquí ya solamente, básicamente, por la letra. Pero si vemos que tienen la misma letra, lo que vamos a hacer es sumar los exponentes, ¿no? Muy bien. Ahora, este, bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un término algebraico donde haya una división? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se puede reducir ese término? Sí se podría. ¿Cómo? Bueno, esto vamos a ver. Bueno, ahora, les había dicho que la multiplicación ya no se va a usar el signo de por, ¿no? O sea, la S como X, ¿no? O sea, esto, ya no se va a usar eso, ¿no? Para la multiplicación, sino se va a usar paréntesis, ¿no? Bueno, algo parecido va a suceder con la división. En la primaria normalmente usamos este signo para representar una división. Pues ese signo tampoco se va a usar. O sea, ninguno de estos dos signos vamos a usar. Ni ese que parece una X para una multiplicación, ni este otro que de un palito con con dos puntitos. Tampoco. Ninguno de esos vamos a usar ahora. En lugar de la multiplicación, en lugar de esto, vamos a usar, como dijimos, paréntesis, ¿no? Entonces, esto va a ser el nuevo signo que vamos a usar para multiplicación. Entonces, cada vez que veamos ese signo, ese paréntesis, significa multiplicación. Bueno, entonces ya no, si quieren multiplicar, por ejemplo, 4 por 2, ya no va a ser así. Ya no se va a escribir así, sino se va a escribir así. ¿Sí? Entonces, así ya no. Este de aquí ya no. El de arriba ya no, sino este de abajo. Así se va a escribir. Entonces ya no se va a usar ese famoso signo por, que tiene parecido a una X, sino más bien paréntesis. ¿Sí? Y en el caso de la división, pues algo parecido. Si queremos dividir, por ejemplo, 8 entre 2, ya no vamos a poner esto. Ya no vamos a poner esto. Sino ahora, en el caso de la división, lo que se va a usar, se va a poner como de la misma forma como ponemos la fracción, así vamos a poner la división. Por decir, la fracción se puede representar de dos formas, ¿no? Se puede representar, bueno, vamos a ponerlo acá porque en WhatsApp no permite la otra forma, solo permite una. No lo vamos a escribir acá. Vamos a la hoja en blanco. Bien. Por ejemplo, ¿cómo representamos una fracción? Si decimos, por ejemplo, 14 séptimos, lo podemos poner así, con esta raya, ¿no?
O lo podemos poner así, con una diagonal. Así se representa la fracción, ¿no es cierto? Entonces, o la razón también así. Las fracciones y razones se representan de esta forma. Pues de esa misma forma vamos a representar ahora las divisiones. Ya no con ese signo que les dije, que les mencioné hace rato, que se veía en la primaria, sino con esto. Pues, si quieren representar, por ejemplo, 8 entre 2, ya no va a ser, ya no va a ser así. Así ya no. Sino va a ser así, así. O de la otra forma, ¿no? Que es un poco mejor. Entonces, 8 medios ya no va a ser así. O sea, así ya no. Sino así o así. Entonces, cuando vean una raya, así como esto, como si fuera una fracción, significa división. ¿Sí? Eso va a significar una división, porque de hecho en las fracciones o razones, pues eso significa, ¿no? Si tenemos una fracción que diga 4/8 o lo que sea, pues a fin de cuentas eso significa, ¿no? Significa que se divide el numerador entre el denominador. Entonces, por esa razón es que se sigue ese mismo modelo, ¿no? Es por lo tanto, cuando queramos dividir, vamos a tener que ponerlo así. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos una división algebraica? Ah, por cierto, se nos está pasando. Ahorita que terminemos con esto, les voy a mostrar unas propiedades de las operaciones. Y ya con eso va a quedar un poquito más claro, o debe quedar un poco más claro, cómo se hacen las multiplicaciones, o sea, las operaciones algebraicas, sobre todo las multiplicaciones y divisiones. Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos lo siguiente, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que tuviéramos este término. Bueno, esto lo podemos reducir. Esto que significa división, lo podemos reducir a a un solo número. O sea, a un número entero o decimal. Entonces, y al hacer eso, pues se va a quedar más simple la operación. Porque, por ejemplo, en este caso, eh, así como está, tendríamos que hacer varias cosas. Por ejemplo, así como está, tendríamos que, una vez sabiendo el valor de la X, tendríamos que hacer primero, de hecho, sí, creo que tendría como 3 o 4 operaciones que tendríamos que hacer acá. Porque primero tendríamos que sacarle o sea, multiplicar 3 veces el valor que sea de la X. Por decir, si a la X vale 2, por decir, entonces eso quedaría así. Entonces, suponiendo que la X valga 2, aquí tendríamos que hacer sí como 3 o 4 operaciones. Por ejemplo, primero tendríamos que multiplicar el 2 3 veces. La potencia hasta que dice 2 al cubo. Primero eso tendríamos que hacer.
Acuérdense la jerarquía de operaciones. Primero las raíces, luego las potencias, después las operaciones entre corchetes. No, creo que primero sí, entre corchetes, luego operaciones entre paréntesis, luego este, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Entonces, ese orden teníamos que seguir, por lo tanto, aquí tenemos una potencia. 2 al cubo es una potencia. Entonces, con eso tendríamos que empezar. Luego tendríamos que, bueno, luego tendríamos dos multiplicaciones. 2 por 2 es una multiplicación porque vemos esos paréntesis, ¿no? Y luego lo que quede de la potencia, tendríamos que multiplicarlo con el 14. Y luego, como vemos esa diagonal, pues significa división. Entonces, quiere decir que tendríamos... ¿Qué operaciones tenemos aquí entonces? Potencia. Tenemos una potencia, tenemos dos multiplicaciones y tenemos una división. Es potencia. La potencia que es 2 al cubo, ¿no? Tenemos dos multiplicaciones, que es 2 por 2, y 14, pues por lo que sea la potencia. Entonces, y luego tendríamos una división porque tenemos una diagonal, ¿no? Sí, serían, ¿cuántas operaciones dijimos entonces? Otra vez, potencia, dos multiplicaciones y una división. Serían cuatro, ¿no? Sí, serían cuatro. Cuatro operaciones tendríamos que hacer aquí. Entonces, pero luego, ahorita vamos a ver cómo quedaría reducido esto a una sola, o por lo menos dos operaciones nada más. De cuatro operaciones, creo que la reducción van a quedar solamente dos operaciones. Ahorita vamos a hacer la reducción, pero mientras vamos a ver cómo quedaría esta versión larga si nosotros sustituimos la x. Primero la potencia. Entonces tenemos que hacer 14. Bueno, eso 14 se va a quedar así porque no es una potencia. Solo vamos a hacer esto de que dice 2 al cubo. Entonces 2 al cubo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 2 al cubo? A ver, esto que dice 2. Esta es una potencia. Esto es una potencia. 2 al cubo. Acuérdense, las potencias son cuando tenemos un exponente, un número pequeño hacia arriba. Eso es una potencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer con las potencias? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se resolvía la potencia? ¿Qué se hacía aquí? A ver, les voy a poner unas opciones. ¿Cómo resuelvo esto? Ahí está, esas son las opciones. Dígame cuál de esto que aparece aquí, es el procedimiento correcto. Si tenemos esta potencia que dice 2 al cubo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos sumar el 2 tres veces? ¿Debemos multiplicar el 2 tres veces? ¿O debemos multiplicar 2 por 3? ¿Qué es lo que debemos hacer acá? 2 al cubo. 2 más 2 más 2. 2 por 2 o 2 por 3. ¿Qué es lo que realmente se haría aquí, en esta potencia? La C dice, multiplicamos 2 por 3, a ver, otra respuesta.
A ver, Valentina. Valentina, a ver. La C igual. Mm, bueno, ándale. A ver, acuérdense que cuando tenemos una potencia, bueno, acuérdense que la multiplicación es viene siendo la operación que reduce una suma, ¿no? Entonces, si tenemos, pues vamos a poner acá, la multiplicación es la operación que reduce a la suma. Ay, suma, pues, suma, no suma. Ahí está. O sea, como les había dicho, lo volvemos a ver, ya lo dijimos varias veces, pero se lo voy a decir, no importa. Que tengo un número que se suma varias veces. Ahí está, esa es la suma, ¿no? 8 más 8 más 8. Ahora yo esto lo reduzco con una multiplicación 3 por 8. ¿Sí? Entonces la suma, mejor dicho, la multiplicación, dice, es la operación que reduce a la suma, o sea, que la deja más simple, la más corta, más simple, más corta. Ahora, la potencia es otra operación. O sea, la potencia mayormente no se ve, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Mayormente son en la secundaria. Entonces, pero es otro tipo de potencia, o sea, es otro tipo de operación. Mayormente solo se nos enseña suma, ¿no? Resta, multiplicación y división, ¿no? Es lo que comúnmente se nos enseña en la primaria. Pero no son las, o sea, son las básicas, ¿no? Estas cuatro son las operaciones básicas, pero no son las únicas. Ya a partir de la secundaria ya vemos esta nueva, por eso la hacía operación, que se llama potencia. Entonces, este ya vendría siendo una operación nueva, ¿no? Las básicas son estas cuatro: suma, resta, multiplicación y división. Pero ya a partir de la secundaria vemos esta nueva operación que se le conoce como potencia, que es esa como aparece aquí, donde ya tenemos lo siguiente. Tenemos un número pequeñito hacia arriba que se le conoce como exponente. Al, al número, por ejemplo, en este caso al 2, se le conoce como base, ¿sí? Entonces, en este caso el 2 es una base. Y el 3 es un exponente. Entonces, y como ya les había dicho, bueno, yo se los había dicho anteriormente, pero no importa, se los vuelvo a decir, el exponente es un número que nos indica, por ejemplo, en este caso, de aquí tenemos la multiplicación, ¿no? Aquí tenemos una multiplicación. Y como les dije, creo que ayer o antier, la multiplicación está conformada por dos números. En este caso el 3, que viene siendo se le conoce como multiplicador, no, multiplicando. Se le conoce como multiplicando, ¿sí? Entonces, la multiplicación está conformada por dos números. Bueno, tres, vamos a decir, más el resultado, ¿no?
Pero la operación en sí son dos, ¿no? El primero, el que está a la izquierda, que se le conoce como multiplicando, y el otro que está a la derecha, en este caso que sería el 8, ¿no? Que se le conoce como multiplicador. Ahora, ¿cuál es la función del multiplicador en una multiplicación? La función del multiplicador es indicar las veces que se va a sumar el multiplicando, ¿sí? Por eso si yo digo 3 por 8, ¿qué quiere decir eso? De hecho, en inglés se dice, en español decimos por, ¿no? Pero en inglés dicen times, que si lo traducimos literalmente significa veces. Entonces, nosotros decimos 3 por 8, en inglés dirían 3 times 8, que si lo traducimos literalmente sería 3 veces el 8. O sea que el multiplicador nos indica las veces que se va a sumar el multiplicando. Por decir, acá tenemos un número 3 como multiplicando. Entonces, si acá en el multiplicador tenemos un 8, entonces quiere decir que el 3 se tendría que sumar 8 veces. O sea, sí. 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, así. Así quedaría entonces. O sea, entonces decir 3 por 8 viene siendo lo mismo que hacer esto. Entonces, eso es la multiplicación, ¿eh? Muy bien. Ahora, la potencia, como les dije, es otra operación que normalmente no se ve en la primaria. Ahora, ese ya les expliqué. O sea, creo que me hice un poco de bolas. Les vamos a, para, estaba hablando de la potencia y luego pasar a la multiplicación. Bueno, para, para que no se hagan bolas, vamos a volver a decir de la potencia. Entonces, esto que dije de la multiplicación, ¿eh? Multiplicación, esto está conformada por multiplicando y multiplicador, ¿sí? Y al resultado se le conoce como producto, ¿sí? Entonces, si yo, en este caso decimos 3 por 8 son 24, ¿no? Entonces decimos 3 por 8 son 24, y el 24 viene siendo, se le conoce como producto. ¿Sí? El 24 se conoce como el producto. Al resultado de una multiplicación se le conoce como producto, ¿sí? Ahora, la potencia. La potencia es otra operación. Así como la multiplicación es una operación, la suma, la resta, división son operaciones. La potencia también es una operación. Ahora, y así como la multiplicación está conformada, o sea, a sus números, ¿no? Se les dice de cierta forma, ¿no? En este caso al 3 le decimos multiplicando, y al 8 le decimos multiplicador, y al resultado 24 le decimos producto. Pues en la potencia pasa algo similar. También tenemos, como es una operación, a cada uno de los números que conforman esa operación también le vamos a tener que poner nombres. Entonces, al número grande, por decir, este de acá, ¿no? Esta es una potencia. Entonces, acá, potencia. Entonces, es un ejemplo de una potencia, ¿no? El número grande que está entre paréntesis, le vamos a decir base. Y al número pequeñito que está hacia arriba, se le conoce como exponente. Ahora, esto no es una multiplicación, ¿sí? Es una nueva operación, que no es una multiplicación. Entonces, si no es una multiplicación, entonces quiere decir que voy a multiplicar 2 por 3, ¿no? Porque si fuera 2 por 3, entonces sería lo mismo que una multiplicación, ¿no? Pero no, la potencia no es una multiplicación, es una operación diferente, nueva, ¿no? Como dije, no se ve en la primaria, que se empieza a ver en la secundaria, pero es una operación nueva.
Entonces, si no conocen esta operación, pues a partir de ahorita la van a conocer. Es una operación nueva. Entonces, en qué consiste esta operación? Bueno, esta operación consiste en lo siguiente. Habíamos dicho que en la multiplicación, el multiplicador nos indica las veces que se suma el multiplicando, ¿no? Ahora, en la potencia, el exponente nos va a indicar las veces que se multiplica la base, ¿sí? Entonces, lo pueden comparar aquí con una suma, digo, con una multiplicación. Se hace medio parece a la multiplicación, pero la única diferencia está que en el caso de la multiplicación, ya vieron lo que hicimos aquí. Con la multiplicación, vean lo que hicimos. Vean lo que hicimos con la multiplicación. El 8 nos indicó las veces que se suma el 3, ¿sí? Eso es una multiplicación, ¿eh? No voy a confundir con la potencia. Ahora, ¿qué pasa con la potencia? En la potencia, así como el multiplicador nos indicó las veces que se suma el 3, que es el multiplicador, que es el multiplicando, perdón. Ahora, en la potencia, el 3 nos va a indicar las veces que se multiplica la base. Entonces, quiere decir que esto quedaría así. Así como aquí repetí el 3 veces varias veces. Aquí igual voy a repetir el 2 varias veces, pero no como suma, sino como multiplicación. Entonces, va a quedar así. Entonces medio parece, ¿no? La potencia a la multiplicación. Prácticamente la única diferencia es que en la multiplicación, eh, el número que se repite se suma. Y en la potencia, el número que se repite se multiplica, ¿sí? Por sí mismo. Entonces, ya vieron la diferencia. En la multiplicación, el número que está a la izquierda lo repetimos las veces que nos indica el número de la derecha. Como aquí tenemos 3 por 8, entonces quiere decir que el 3 se va a repetir 8 veces en forma de suma. Aquí algo parecido. El número que está entre paréntesis se va a repetir las veces que indica ese número que está arribita. ¿Qué número aparece arribita? Aparece un 3. Entonces quiere decir que el 2 se va a repetir 3 veces. Entonces, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Porque si observamos, en el caso de la multiplicación, lo que aparece son sumas. Pero en el caso de la potencia, lo que aparece es multiplicación. Es más, vamos a hacer un ejemplo para que vean que no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a borrar todo eso que pusimos acá. Y vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Donde son los mismos números que vamos a poner, pero vamos a poner primero una multiplicación y luego vamos a poner una potencia. Por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Yo diga 2 por 3, ¿no? La primera va a ser una multiplicación. 2 por 3. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues como habíamos dicho, el multiplicador, que es el que está entre paréntesis, me indica las veces que debo sumar el multiplicando, que es el que está fuera del paréntesis, ¿no? O sea, en este caso acá sería el 2, quiere decir que el 2 lo voy a sumar 3 veces. Eso sería con multiplicación, ¿no? Eso significa la multiplicación. El 2 lo voy a sumar 3 veces. Ahora, potencia. 2 al cubo. ¿Qué voy a hacer en la potencia? Bueno, algo parecido a la multiplicación.
voy a repetir el 2, así como en el otro repetí el 2 3 veces, aquí también voy a repetir el 2 3 veces, pero acuérdense que la diferencia está en la operación. Mientras que en la multiplicación lo que se repite es la suma, en la potencia lo que se repite es la multiplicación. Entonces aquí igual voy a repetir el 2 3 veces, pero ya no con suma, sino con multiplicación. Entonces quiere decir que 2 por 3 es 6. Pero 2 al cubo son, 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Entonces quiere decir que 2 al cubo son 8. Entonces, mientras que 2 por 3 es 6, 2 al cubo es igual a 8. Porque en la potencia no se suma, sino que se multiplica. Entonces, en la, en la multiplicación que hicimos, sumamos el 2 3 veces. 2 más 2 son 4, más, y 4 más 2 son 6. Y en la potencia lo que hicimos es multiplicación. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Entonces, ¿ya vieron? Entonces no es lo mismo la multiplicación que la potencia. Por lo tanto, aquí, si nos está diciendo 2 al cubo, ¿cuánto sería? Esto que dice aquí 2 al cubo, ¿cuánto sería? ¿Será 6? O sea, ¿voy a multiplicar 2 por 3? No. Entonces aquí, entonces vuelvo a poner aquí esta pregunta. Les vuelvo a poner esta pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pues observando aquí vemos que la respuesta correcta sería la B, ¿no? Como había dicho como había dicho Valentina. Entonces, la B es la respuesta correcta. Entonces, no es 2 más 2 más 2 y tampoco es 2 por 3. Porque, porque si ustedes se dan cuenta, 2 por 3 y 2 más 2 es lo mismo. Viene siendo lo mismo. 2 por 3 y 2 más 2 es lo mismo. En cambio, 2 por 2, eso ya no. Entonces, ya. Entonces, es lo que se hace en la potencia. Se multiplica las veces que indica el exponente. Bueno, entonces, ¿se quedó claro? ¿Dudas con eso de la potencia? Ahí está. Entonces, ya viste. Entonces, no se suma, sino se multiplica. Muy bien. Entonces, aquí, regresando a lo que tenía por aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, según la jerarquía de operaciones, primero debo hacer la potencia, ¿no? Ya dijimos que la potencia es esta que dice 2 al cubo. Entonces, por lo tanto, yo voy a poner acá 14. Ya resolví la potencia y me dio 8, ¿no? 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Por lo tanto, acá sería 8. Y acá va a ser 2 por 2 son 4. Ahí está. Entonces, estaría quedando como 14 por 8 sobre 4. Y luego digo 14 por 8, hay que multiplicar 14 por 8. 112. Ahí está, entonces así estaría quedando entonces esto.
Y al final, pues solamente dividimos 112 entre 4. Nos queda 28. Entonces quiere decir que al realizar esta operación que dice 14 por 2 al cubo sobre 2 sobre 2 por 2, me queda 28. Entonces 2 al cubo son 8, 2 por 2 son 4, 14 por 8 son 112, y luego 112 entre 4 es igual a 20. Entonces, y esto viene siendo lo mismo que la expresión algebraica que había puesto por acá. Esta. Solo que esta pues ya está sustituida a la x, ¿no? Es la única diferencia. En esta última que puse, no se conocía el valor de la x. O sea, había un número que no se conocía. Y por eso se puso como una x. Pero ya después sí ya se pudo saber, ¿no? Ese número. Ya entonces ahora pues ya se puso el número y ya se realizaron todas las operaciones. Y entonces al final nos quedó 28. Ahora, este término algebraico yo lo podría reducir, lo podría simplificar. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, para que así la operación quede más simple. Ya vieron cuántas operaciones hicimos acá. Hicimos, como dijimos, una potencia, dos multiplicaciones y una división, ¿no? Cuatro, cuatro, ¿verdad? Otra vez, potencia, operaciones, sí, cuatro operaciones hicimos. Ahora, se supone que al simplificar deberíamos hacer menos operaciones. Ahora, vamos a ver cómo le hacemos para que en este término hagamos una simplificación para hacer menos operaciones y que al final nos dé el mismo resultado. Así como aquí nos dio 28. Cuando simplifiquemos esto, nos debería dar también 28. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos simplificar esto. ¿Cómo se simplifican los términos que tienen forma de división? Bueno, prácticamente lo mismo que los otros que hemos hecho. Lo que siempre se opera son los números, los coeficientes. Entonces, siempre, siempre así va a ser. Los coeficientes son los que se van a operar. Si tienen forma de suma, pues se suman. Si tienen forma de resta, se restan. Bueno, siempre y cuando sean semejantes, ¿no? Si tienen paréntesis, se multiplican. Y si tienen esta diagonal, se dividen. Entonces, en este caso, va a ser 14 entre 2, ¿no? Esos son los números que voy a dividir. Que sería 7, ¿no? 14 entre 2 son 7. E igual que nosotros, hago la división de los coeficientes y le vuelvo a colocar la letra. Entonces, en este caso, divido 14 entre 2 y le vuelvo a colocar la letra X. Y ahora, en la multiplicación habíamos dicho que si es la misma letra, lo que hacíamos es sumar los exponentes, ¿no? Pues aquí va a ser lo contrario. Lo que vamos a hacer es restar. En la multiplicación se suman los exponentes, pero en la división se restan los exponentes para hacer una simplificación. Entonces, yo quiero simplificar una expresión algebraica. Primero divido, bueno, que tiene forma de división. Entonces, primero divido los coeficientes y luego le vuelvo a colocar la misma letra y al final resto los exponentes. Entonces, en este caso vemos que la primera X tiene un 3 y la que viene siendo el dividendo, ¿no?
la parte del dividendo. Y luego la otra X, o sea, el otro término donde está la otra parte donde está la X, que vendría siendo el divisor, pues no tiene nada visiblemente, ¿no? Pero sabemos que cuando no tiene nada, realmente es un 1, ¿no? Entonces en otras palabras, restar el 3 de la primera X, o sea, del dividendo, y, y el 1 que aparece el exponente 1 que aparece, o sea, que no se ve, pero está ahí, ¿no? En el, ¿cómo se llama? Divisor. Entonces aquí básicamente lo que voy a hacer es restar 3 menos 1. Exacto. Entonces va a quedar como 14 entre 2 son 7. Le coloco la X y resto el exponente 3 con el exponente 1. Entonces va a quedar como 7. 3 menos 2, 3 menos 1, pues son 2, ¿no? Entonces va a quedar como 7x al cuadrado. 7x al cuadrado. Y ya estuvo, ya se hizo la reducción. Ahora simplemente falta sustituir la X por el valor, ¿no? En este caso, pues le habíamos puesto 2. Vamos a ponerle 2 igual aquí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí, hace rato hicimos 4 operaciones, ¿no? Aquí creo que sería la mitad, sería 2, nada más. Anteriormente tuvimos que hacer 4 operaciones, pero ahorita nada más tendríamos que hacer 2 operaciones. Entonces ya se redujo, ¿no? De hacer 4 operaciones, ahora nada más 2. Pero nos debería dar lo mismo. Nos debería dar 28. Vamos a ver. Entonces aquí le ponemos, en lugar de X, le ponemos 2. Entonces quedaría como 7 por 2 al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos 2 operaciones aquí. ¿Se dan cuenta? 2 operaciones tenemos aquí. Tenemos una potencia, porque dice 2 al cuadrado. Cada vez que tengamos un exponente, se trata de una potencia. Y además tenemos una multiplicación. Entonces, 2 operaciones tenemos aquí. Una potencia y una multiplicación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues tenemos que multiplicar el 2 veces. Entonces, si dice 2 al cuadrado, sería lo mismo que decir 2 por 2, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a ser 4. Entonces, va a tener que ser 4 por 7, ¿no? Y esto es igual a 28. Entonces, 4 por 7 es igual a 28 y nos dio lo mismo que el otro. En el primero dio 28, que es la versión larga, ¿no? No simplificada. Y en esta versión simplificada nos dio 28, lo mismo. Ahí está, entonces quiere decir que si simplificamos no se altera el resultado. Y aquí solamente hicimos 2 operaciones, una potencia y una multiplicación. En cambio en el otro hicimos una potencia, 2 multiplicaciones, una potencia, 2 multiplicaciones y una división. 4 operaciones. Y acá nada más 2, la mitad. Y nos dio el mismo resultado. Entonces, ¿cuál sería más fácil de resolver? ¿Esa que tiene 4 operaciones o esa que nada más tiene 2? Pues obviamente la que tiene 2, ¿no? Entonces, por eso reducimos las operaciones. Entonces, ¿por qué se simplifican las operaciones? Pues como su nombre lo dice, para hacerlas más simples, más fáciles, ¿no? Entonces, para eso se hace. Entonces,
¿Cómo simplificamos expresiones algebraicas que tienen puros signos de suma o de resta? Pues sumando o restando los coeficientes que conforman esas expresiones, siempre y cuando sean términos semejantes, ¿no? ¿Cómo simplificamos expresiones algebraicas que tengan alguna multiplicación? ¿Algún término que tenga alguna multiplicación? Pues multiplicamos los coeficientes igual y si tienen la misma letra, tenemos que sumar los exponentes. Si tienen diferentes letras, volvemos a colocar esas letras en orden alfabético. Y si el multiplicador tiene letra y el multiplicando no, o al revés, el multiplicador tiene letra y el ay, ni se bolas. Si el multiplicando tiene letra y el multiplicador no tiene letra, o viceversa, pues solo colocamos una letra. Y cuando tenemos un término que tiene forma de división, pues igual dividimos los coeficientes, le colocamos la misma letra y restamos los exponentes. Ahora, en el caso a diferencia de la división, bueno, mejor dicho, a diferencia de la multiplicación, donde en el multiplicando y multiplicador pueden haber diferentes letras, en la división no, por lo general, en el dividendo y divisor van a haber siempre las mismas letras. Es raro que en una división, en el divisor y dividendo haya diferentes letras. Casi siempre va a haber la misma letra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en las divisiones siempre vamos a tener que sumar los exponentes, a diferencia de la multiplicación, donde solo a veces, en la multiplicación solo a veces se hace eso, de sumar los exponentes. En cambio, en la división siempre vamos a tener que restar los exponentes, porque siempre, o casi siempre, vamos a ver la misma letra, tanto en el dividendo como en el divisor. Ahora, cuando veamos que un término no tenga ningún, ninguna letra, por decir, solamente es un número, solamente es un coeficiente, entonces se va a considerar, o sea, que sea un término algebraico, una expresión algebraica, donde veamos solamente un número, por decir, que digamos, no sé, 14K entre 2. Vemos que el divisor mm, solamente tiene un número 2, pero no tiene ninguna letra. Al lado del 2 no hay ninguna letra. Entonces, cuando pase eso, al, o ¿cómo se dice? Ese elemento algebraico, se va a considerar que sí tiene letra. Aunque aquí no veamos ninguna letra, porque no se escribe, pero se va a considerar que sí tiene, solo que no se escribe, pero sí tiene. Y se va a considerar la misma que aparece en el dividendo, se va a considerar para el divisor. Y se va a considerar que su exponente es 0. O sea que este 2 aquí, o sea, solamente es un 2, no aparece ninguna letra, pero nosotros lo vamos a considerar como si fuera 2K a la 0. Entonces quiere decir que ese 2, que solamente es un coeficiente, se le va a considerar que, aunque no se escriba,
pero se va a considerar que tiene una variable que es la misma que aparece en el dividendo, y además, y un exponente cero, porque precisamente al no escribirse la variable, quiere decir que su exponente es cero. Entonces, cuando la variable sí se escribe y el exponente no, por ejemplo, que si hicimos 2k, sí se escribe la variable y el exponente es lo único que no se escribe, entonces se va a considerar como si fuera 2k a la 1. O sea que el exponente es 1. Entonces la variable sí se escribe, la letra sí se escribe, lo único que no se va a escribir es el exponente. Se va a considerar que ese exponente es 1. Ahora, cuando no se escriba ni el exponente y tampoco la variable, ninguno de los dos, solamente se escribe el coeficiente. Entonces se va a considerar que el exponente es a la 0. El exponente es 0. Y que la variable es la misma que está en la parte del dividendo. ¿Sí? Entonces así sería. Entonces, ¿qué pasaría en esta división? Que dice 14k entre 2. ¿Qué vamos a hacer acá en esta división algebraica? Pues lo que haríamos para simplificar este término algebraico o esta expresión algebraica, lo que haríamos es dividir 14 entre 2, que son 7. Le ponemos la letra y restaríamos 1 que estaría arriba de la K. No se ve nada, pero hay un 1 invisible. Y como dijimos, en el caso del divisor, no tiene ninguna letra, pero y tampoco tiene exponente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar que el exponente es 0. Por lo tanto, acá sería restar 1 menos 0. O sea que nos va a quedar 7k. 7k nada más, ¿no? Porque si restamos 1 menos 0, pues quedaría 1. Y como el 1 no se escribe, entonces nos queda nada más 7k. Nos quedaría nada más 7. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un término algebraico como el siguiente? Un término o una expresión algebraica donde tengamos algo así como esto. 14 sobre 2k. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo, ¿no? Casi lo mismo que hace rato. No exactamente lo mismo, pero muy parecido. 14, dividimos 14 entre 2, igual nos va a quedar 7. Le ponemos la misma letra que es acá. Ahora, aquí va a haber una pequeña diferencia porque si nos fijamos, el 14 no tiene ninguna letra. Y el 2 sí tiene una letra que es acá. ¿Qué habíamos dicho cuando el exponente, cuando el elemento, vamos a decir, algebraico, no tiene ninguna letra? Habíamos dicho que se va a considerar que su exponente es 0. Entonces, por lo tanto, acá el exponente del 14 sería 0. Y el exponente del divisor va a ser 1 porque en este caso sí aparece la letra, lo único que no aparece es el exponente. Entonces, el exponente del 14 va a ser 0. Y el exponente del 2k va a ser 1. Por lo tanto, aquí tendríamos que restar, y siempre vamos a empezar primero con el dividendo y luego con el divisor.
no lo podemos voltear. Que digamos, pues vamos a restar entonces aquí, 1 menos c. No, siempre tenemos que empezar con el dividendo. Por lo tanto, aquí va a ser 0 menos 1. O sea que nos va a quedar 7k sobre 0 menos 7k sobre 0 menos. Ahora, ¿es lo mismo restar 1 menos 0 que 0 menos 1? A ver, háganlo en eso que les había puesto de la recta numérica. Vamos a hacerlo. A ver, acuérdense cómo se hacía. Les voy a poner otra vez la recta numérica. A ver, resten esta recta numérica primero 1 menos 0. Acuérdense, para hacerlo tenían que posicionarse en el primer número que aparece. Ay, igual las partes de la división se me pasó. Parte de la división era minuendo y sustraendo, pero no me acuerdo cuál. A ver, de la resta. Bueno, minuendo y sustrayendo. Entonces, el de arriba. Entonces, este, acuérdense cómo se hace la resta en la recta numérica. Agarramos el primer número que aparezca en la operación y damos saltos, ¿no? Según el otro número. Si es una resta, vamos a dar pasos hacia atrás. Y si es una suma, vamos a dar pasos hacia adelante. Entonces, si digo, por ejemplo, 1 menos 0, ¿cuánto quedaría? 1 menos 0, ¿cuánto quedaría? O sea, estoy en el número 1. A ver, posiciónense ahí en el número 1. Y luego dice menos 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy en el 1, ya no voy a dar ningún paso más, ¿no? Ahí voy a quedar. Básicamente es eso que quiere decir. O sea, entonces, ¿cuánto sería 1 menos 1? 1 menos 0, pues 1. Porque si están en el 1, pues ya no van a dar ningún paso más. Por lo tanto, ahí se van a quedar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero restar 0 menos 1? ¿Será lo mismo? Vamos a ver. En este caso tendría que posicionarme en el 0, ya no en el 1. Porque siempre me voy a posicionar en el primer número que aparezca, o sea, en el número de la izquierda. Siempre ahí me voy a posicionar en la recta numérica. Entonces, en el primer caso me posicioné en el 1 porque es el primer número que aparece. En el otro caso me voy a posicionar en el 0, ¿sí? Entonces me voy a posicionar aquí en el 0. Ahí está. Me posiciono en el 0 y lo dice menos 1. Si dice menos, ¿qué quiere decir? ¿Los pasos van a ser hacia adelante o hacia atrás? ¿Cómo va a ser el paso que voy a dar? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Pues si dice menos, pues va a ser hacia atrás, ¿no? Entonces va a ser hacia atrás, por lo tanto, un paso tengo que dar hacia atrás. Está. Estoy en el 0 y doy el paso hacia atrás. ¿Ya vieron cuánto queda? ¿Cuánto queda? Si estoy en el 0 y doy un paso hacia atrás, ¿ya vieron? ¿En qué número me quedé? Andar en el menos 1, ¿no?
Entonces, no es lo mismo restar 1 menos 0 que 0 menos 1. Si resto 1 menos 0, me queda 1. Pero si resto 0 menos 1, me queda menos 1. Entonces, 1 menos 0 es 1, pero 0 menos 1 es menos 1. ¿Y será lo mismo 1 que menos 1? ¿Menos 1? Pues no, tampoco, ¿no? Porque el 1 es positivo, es un número, ¿no?, que va avanzando de forma normal. Y el menos 1 es un número negativo, que va avanzando pues, al revés, ¿no? Y además, los negativos son menores que 0. No han llegado ni siquiera a 0. Y el 1 positivo, pues ya rebasó el 0. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo. Ahora, entonces quiere decir que si yo hago esta división, que dice 14 entre 2K, me va a quedar como 7K 0 menos 1. Y luego al final me va a quedar 7K a la menos 1. Me va a quedar 7K a la menos 1. Porque ya dijimos que 0 menos 1 es menos 1, ¿no? Entonces, así me va a quedar 7K a la menos 1. Pero hay una regla que dice que no nos pueden quedar exponentes negativos. O sea, los exponentes negativos no existen. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues tengo que hacer que este término que me quedó con un exponente negativo se vuelva positivo. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para que este término que tiene un exponente negativo ahora sea positivo? Bueno, ahorita vamos a ver. Esto parece difícil, pero no es tan difícil. Solamente presten atención ahorita para. Digo 7K 0 menos 1 me queda ahí. Luego me queda 7K a la menos 1. ¿Y aquí qué voy a hacer? Vean, no está tan difícil. Simplemente voy a agarrar lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar este que dice 7K. Y luego este menos 1, que es, mejor dicho, perdón, solo el 7. Solo el 7, perdón, solo el 7. Voy a agarrar el 7 y lo voy a poner así como si fuera una fracción, como si fuera una división. Entonces va a ser el 7 va a quedar arriba. Y la letra está acá. La voy a poner junto al exponente abajo. Pero ahora el exponente ya no va a ser negativo, sino va a ser positivo. Ahí está, y así va a quedar entonces. Entonces agarro y digo 0 menos 1 es menos 1. Y ahora el 7 lo pongo como dividendo, como numerador. Y a la K y el 1 lo pongo abajo como numerador, como denominador o como divisor. Entonces me queda ahora 7 sobre K a la 1. Y ahora si nos damos cuenta, el 1 ya no es negativo, sino es positivo, ¿sí? Ahora, eso también puede ponerse nada más como 7 sobre K, porque dijimos que el 1 normalmente no se escribe, ¿no? Entonces, si ustedes quieren poner nada más, entonces nada más le pueden quitar el 1. Y esto nada más quedaría como 7 sobre K.
porque el uno pues normalmente no se escribe, ¿no? Entonces podría quedar así. Entonces ahí está. Así se hace entonces cuando tenemos exponentes negativos, ¿no? Entonces todo eso que vimos tiene que ver con cómo reducir una expresión algebraica donde haya alguna división, ¿sí? Es así, así reducimos una expresión algebraica donde hay división. Muy bien. Entonces, todo eso tiene que ver con reducir expresiones algebraicas, ¿no? Y ya después, y como dijimos, lo vuelvo a decir, esto no son resultados, son simplificaciones. Sí, son igual operaciones, pero más simples. No son resultados, son operaciones también, pero más simples que las originales. Y, pues simplemente para facilitar más, ¿no? A la persona que quiera realizar la operación. Y también reitero sobre la letra realmente es un número desconocido. Son números, pero que en este momento no se conocen. Ya cuando conozcan el valor de la letra, entonces ustedes ya quitan la letra y ponen el número, ¿no? Y ya realizan las operaciones correspondientes y al final ahora sí obtienen algún resultado. ¿En dudas? ¿Dudas con esto que hice? Bien. Ahora vamos a ver un caso de la vida real.